viernes de sondeo y esta tarde Mon y yo estuvimos tanto en el centro de Coyoacán como en el Zócalo de la Ciudad de México platicando con la gente sobre lo que piensa del intento de intervención del gobierno de Donald Trump sobre territorio mexicano, todo en torno a el crimen organizado. Vamos pues con el con todo. Ante las presiones del gobierno de Donald Trump sobre México en torno al combate a grupos de narcotráfico y las amenazas sobre clasificarlos como grupos terroristas, distintos ciudadanos consideraron hoy que este es un intento de Estados Unidos por interferir en la política mexicana. También cuestionaron por qué las autoridades de ese país no se enfocan en resolver primero problemas que acechan a su población, como las adicciones o la venta de armas. Recuerden ustedes que esta semana funcionarios consultados por el New York Times y que dieron su testimonio de manera anónima informaron que el gobierno de Estados Unidos está planeando designar como organizaciones terroristas a 5 cárteles de la droga en México: el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noroeste, la familia michoacana y Cárteles Unidos. Además, recientemente el presidente Donald Trump confirmó la nominación de Terrence Cole, quien se ha referido a los cárteles mexicanos como una plaga, para convertirse en el nuevo director de la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Ante este nombramiento, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta semana, el 12 de febrero, que en México no vamos a permitir el injerencismo ni las violaciones a la soberanía. También aseguró que mantienen coordinación y colaboración con las agencias de Estados Unidos, con el Departamento de Estado de ese país y sus secretarías. Lo que planteó en ese 12 de febrero es lo siguiente: colaboración, coordinación, información, pero sin injerencismo, sin subordinación. En ese contexto, desde el centro de Coyoacán, Carmen Pérez dudó del trabajo que hace la DEA para enfrentar al narcotráfico, pues recordó que desde Estados Unidos el gobierno no ha mostrado voluntad por atender, les decíamos, estas problemáticas como la venta de armas desde su país a los grupos del crimen organizado en México. También consideró que el interés de Estados Unidos de nombrar terroristas a los cárteles de la droga muestra que las autoridades en ese país quieren inmiscuirse en los problemas que solo son de México. También se mostró preocupada por la decisión de Donald Trump de nombrar como embajador en México a Ronald Johnson, con más de 20 años de experiencia como militar y un exagente de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Por eso también ella hace este llamado a que los gobiernos de América Latina, incluyendo evidentemente México, mantengan el diálogo para evitar más conflictos armados. Vamos a escuchar el testimonio de Carmen Pérez. Yo siento que es una injerencia de Estados Unidos, que como siempre es el país represor de todo el mundo, de todo el planeta, ¿sí? Entonces, eso de la DEA, de nombrar terroristas, quieren catalogarlo así para tener todavía más control de lo que ellos mismos entregan a México, ¿no? Que son las armas, las drogas, o sea, está súper demostrado que las armas vienen de Estados Unidos. Entonces, no es más que eso. Quieren apoderarse de voluntades, de todo. Yo opino, no me parece, porque es una forma de querer todavía inmiscuirse en los problemas que solo son de México. Un grupo maquillado para, entre comillas, querer combatir el narcotráfico y demás, pero no es cierto, no me parece, no estoy de acuerdo. Simplemente Trump, este señor que manda como embajador, no es un diplomático, es un militar, ¿sí? Tiene instrucciones, su instrucción es militar. Entonces, por lo tanto, en los países hermanos, amigos, tiene que haber diplomacia para no llegar al límite como lo que es las guerras. Bien, Mon, tú fuiste la que estuviste ahí en el centro de Coyoacán. Hablábamos, pues justamente hay tanto turistas nacionales como extranjeros, al igual que en el Zócalo. Entonces, platicaste con Edilberto Castillo. Él dice que México no necesitaría el trabajo de los agentes de la DEA, que por cierto, pues esta semana se anunció que enviaron más
una aprobación del Senado si trabajara mejor las policías nacionales, así lo dijo. Sí, pues yo creo que nadie nos puede decir lo que podemos hacer aquí en México con nuestras autoridades. Entonces la DEA, pues aquí en realidad no la necesitamos porque tenemos nuestra propia policía. Y entonces, o sea, ahí es donde debemos entrar en acción con los cárteles antidrogas. Y no necesitamos la DEA en realidad, sino necesitamos que haya más eficiencia en nuestra policía. En realidad lo que hacen todo eso, que haya cárteles, son ellos mismos, porque ellos son los que consumen la droga, ellos son los que le venden las armas a los cárteles. Entonces, ¿quiénes son los culpables que haya toda esa gente? Ellos, los mismos gringos. Ya me regañó, Mon. Gracias. Dije que elementos de la DEA habían sido aprobados por el Senado para que llegaran a México. En esta semana más bien fue ingreso de militares de Estados Unidos, que por cierto muchos creían que era la primera vez, eso sí hay que enfatizarlo, no es la primera vez que el Senado aprueba que se envíen militares de Estados Unidos, pero pues, como estamos en un contexto de presiones de Donald Trump, pues tuvo mayor peso. Así es, Zul. Por eso también pues nos pareció importante conversar con varias personas sobre la opinión que tienen del el trabajo que están haciendo desde Estados Unidos aquí en México, enfocado en el combate al crimen organizado. Hablamos también con Horacio. Él consideró que el gobierno de Estados Unidos quiere tener más presencia en México por la falta de resultados para enfrentar al crimen organizado, aunque alertó que pues sí preocupa que esto pudiera llevar a tener más presencia del ejército de ese país aquí en México. Vamos a escuchar cómo lo planteó. Este tipo de situaciones o mercados negros también han tomado mucha fuerza. Entonces, ahorita al presidente le preocupa esto porque aquí en México tenemos años con esta problemática, pero realmente el gobierno lo sabe y dice que hace algo, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque seguimos igual. Va a llegar un momento en que pues, podemos sufrir hasta una invasión, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno, el ejército, ya saben en dónde están los narcotraficantes, ¿no? Ya saben dónde están los lugares. ¿Por qué no los cierra? ¿Por qué no los clausura? ¿Por qué no pone patrullas ahí ya definitivamente, ¿no? Para que estos tipos ya vean que ya no pueden trabajar y ya mejor se pongan a hacer otra cosa porque pues ahora sí que esta situación no solo nos atañe a nosotros, sino a nuestros hijos que vienen atrás, ¿no? Bueno, también conversamos con Ivano. Él se pronunció en el mismo sentido en esta importancia de que desde el gobierno mexicano pues se trabaje en el tema y pues frenar un poco, tener cuidado con la participación del gobierno de Estados Unidos para combatir aquí el crimen organizado. Vamos a escuchar qué planteó Ivano. Considero que a fin y a cabo es un arma de doble filo porque realmente en otros sexenios pues no ha habido mucho avance en cuestión del narcotráfico y siento que este intento de que Estados Unidos dé un apoyo pues está presionando al gobierno mexicano de que dé más resultados en cuestión de narcotráfico, algo que en otros sexenios pues sabemos que no ha sido bien logrado. Y incluso pues sabemos lo de que pasó con lo de la chapiza y toda esa parte del Culiacanazo, así que realmente no es como que haya dado buenos resultados, pero igual es un arma de doble filo porque Estados Unidos siempre se cobra pues a la inversa, ¿no? Se cobra lo chino, así que realmente espero que más que un apoyo, pues el gobierno mexicano ya no sea tan flexible en estos aspectos y tome más presión porque justamente tiene los medios y tiene todo el poder sin ni siquiera tener mano extranjera. Además del tema de agentes de la DEA y como tal llamar terroristas a los grupos del narcotráfico,
También les preguntamos sobre el tema de los famosos vuelos de Estados Unidos. Primero, decíamos ayer, comenzó con reportes de la prensa, a partir de las aplicaciones que ven los vuelos en tiempo real, pero sabemos que esta semana el jefe del Comando Norte, Gregory Guillot, ya reconoció que sí se han intensificado los vuelos de vigilancia de Estados Unidos cerca de territorio mexicano. La Sedena decía que no se está violando la norma porque todavía es espacio aéreo internacional. Bueno, al respecto le preguntamos a Guillermo qué pensaba sobre este tema de los vuelos. Él estaba ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto fue lo que nos respondió. Debería de empezar por su casa. ¿Cuántos drogadictos hay en la casa? ¿Quién les da el dinero para comprar la droga? Según ese fentanilo no es tan barato, ¿o sí? Claro que no. ¿Y de dónde agarran ese dinero para comprar la droga? ¿Y a dónde va ese dinero de la droga? Que compran la droga, ¿a dónde va ese dinero? ¿Quién lo tiene? ¿A dónde lo guarda? ¿Quién lo está lavando? No se sabe, no se dice nada. También Donald Trump quiere llamar terroristas a los narcos de aquí, como el Cártel Jalisco, el de Sinaloa. Pero no tiene caso, o sea, no entiendo eso. Aquí, ¿desde cuándo existe el Chapo Guzmán, el otro y el otro? ¿Desde cuándo están? ¿Cuánto tiempo tienen? Es lo que yo digo, pues, llamarlos terroristas, ¿para qué? ¿Para hacer una invasión a México? Como ha hecho en otros países, como ha sucedido en varios países de Medio Oriente. De Medio Oriente, exactamente. Lo que quiere es adueñarse nada más del petróleo, del litio. ¿Cuánto litio tenemos? ¿Cuánto litio hay? También en el Zócalo de la Ciudad de México tuvimos oportunidad de hablar con Gloria. Ella, por cierto, es una de las activistas que tiene un plantón político enfrente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues justamente le preguntamos al respecto y sobre todo por el tema del tráfico de armas. Recuerden que esta misma mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si Estados Unidos, pues sí, finalmente se decide por catalogar como terroristas a los grupos criminales de aquí, particularmente estos 5 que anunciaba el New York Times el día de ayer, Cártel Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y otros 3, pues va a ampliar esta demanda contra las armadoras estadounidenses que comenzó la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el sexenio pasado. Decía la presidenta, México tiene una demanda contra fabricantes de armas. Si llegaran a decretar a grupos de delincuencia organizada como terroristas, tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos, porque como ya reconoció el Departamento de Justicia, informe que les dimos a conocer aquí también, el 74% de las armas de grupos delictivos vienen de Estados Unidos. ¿Cómo quedan armadoras y distribuidoras frente al decreto? Los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Es uno de los temas que estamos revisando, si es que, como ya se está anunciando, se catalogan como tal terroristas a estos grupos del crimen. Bueno, sobre esto hablamos con Gloria y vamos a escucharla. Es bueno que haya vigilancia por parte del gobierno federal de México, pero en donde yo no estaría de acuerdo es que vengan aviones de Estados Unidos, porque ahí estarían violando nuestra soberanía, ya que ellos tienen que respetar, ellos no pueden entrar como si fuera su casa. Otra cosa, antes de venir aquí a vigilar, deberían vigilar ellos su frontera, porque ellos están trayendo armas. La mayoría de las armas que entran aquí en México vienen de Estados Unidos. Entonces, ellos deberían primero vigilar su frontera para que no nos metan armas a nosotros, y por lo cual hay miles y miles de asesinatos. Ya tenemos un despertar de conciencias a nivel internacional y sabemos que eso solamente ellos dicen terroristas para tener un pretexto para venir por nuestro petróleo, por nuestro litio. Ya se acabó eso de que nos pongan películas que Estados Unidos nos va a salvar de los terroristas, porque ya despertamos, ya sabemos que nada más es un pretexto para entrar a Latinoamérica por nuestros energéticos. Eso es la verdad, que no nos mientan.
Ya, por último, ¿qué opina de la actuación del gobierno federal respecto a estas intenciones estadounidenses de tener injerencia en temas de narcos? Bueno, yo creo que la primera presidenta mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, ha hecho un papel muy bueno. Obviamente, pues ella también trata de negociar, sobrellevárselos, ¿no? Porque ellos lo que quieren es tener el pretexto para entrar y ella lo que trata de hacer, pues es, me imagino, sobrellevarlos y bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo, mando a la Guardia Nacional que cuide, porque la verdad es que con todo respeto para el presidente de Estados Unidos, para mí es un mentiroso, porque desde antes de que se fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hicieron decomisos grandísimos de droga, de cocaína, que por cierto, había una diputada del PAN que llevaba creo más de 80 kilos, no recuerdo, de 20 a 80 kilos y dijo que era para uso personal. Entonces, exactamente en Tamaulipas. Entonces, pues hay que sobrellevarlos, que nos invadan, a ver cómo nos va a ir. Bueno, esta tarde también conversé con Silvia Reina y Rocío Reina. Ellas pues, me comentaron su punto de vista, no en video, pero conversamos. Y, por ejemplo, destaco algo que me comentó Rocío Reina. Nos dice, pues hay que mirarlo con cuidado, estos señalamientos que se hacen desde Estados Unidos, porque no nos van a venir a salvar, no van a venir de Estados Unidos a salvar y a resolver todo el problema del narcotráfico. Y pues también hacían este llamado de ojalá más mexicanos se den cuenta, porque pues muchos tal vez todavía ponen como en un pedestal las acciones, ¿no?, que podría tomar el gobierno de Estados Unidos contra estos grupos del crimen organizado. Y nada más para cerrar también esta parte, ustedes escucharon en algunos de estos testimonios hablaban de cómo el problema de las adicciones pues también es fuerte en Estados Unidos, ¿no? Y donde están los consumidores, en la mayoría de estos casos, por ejemplo, por el consumo de fentanilo. Y nada más cierro esta parte recordándoles unos datos que les presentamos aquí en Dos con Todo en diciembre sobre las atenciones por consumo de fentanilo en 2023. En México nada más se reportaron en ese año 430 casos de atención por el consumo de fentanilo, pues que evidentemente no se compara con los casos que, por ejemplo, atiende Estados Unidos, que sí ha reconocido una crisis de adicciones por el consumo de esta droga. Cuando el gobierno de Donald Trump, en la primera gestión, declaró la emergencia sanitaria, informó de al menos 64,000 muertes por sobredosis de opioides en 2016. Eso es casi 175 muertes al día. Entonces, para dimensionar estas dos partes, en México, sí es cierto, todavía no tenemos datos como más actualizados, pero también ya a finales de enero la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se va a repetir el levantamiento de la encuesta nacional sobre salud mental y adicciones. Entonces eso también nos va a permitir pues tener datos actuales sobre el consumo de distintas drogas aquí en México. Pero bueno, con eso traería yo esta parte del sondeo y pues gracias por sus comentarios también que nos siguen dejando acá en el chat. Sí, de hecho iba con uno, Gilberto Ramírez. Muy interesantes los testimonios. Población informada y sentido crítico. Al menos sí están muy informados al respecto. Y coinciden en varias interpretaciones. Otro interés, la selección sociodemográfica de las personas entrevistadas, lo que deja ver el impacto de la revolución de las conciencias. Por ejemplo, Gloria decía pues en este testimonio que pues ya no es como antes, cuando a través de las películas estadounidenses se metía una idea, sino que ahora pues ya están más informadas las personas. Entonces sí, aunque no lo crean, sí pensamos antes dónde ir y a quiénes cuestionar, precisamente para recopilar buenos testimonios. Acá se andan peleando con Guasón porque se soltó el comentario que Estados Unidos sí debe invadir México, entonces están peleando con él. Y mientras se pelean con Guasón en este día de San Valentín, nos vamos con la sección de Al cierre, Mon.